Buenas tardes para todos y todas. Vamos a dar inicio a este evento. Bienvenidos, gracias por estar aquí. De pronto, padre, vamos dando como unos minuticos mientras yo hago la introducción para que se terminen de conectar todos. De todas maneras, quedará grabado como todos los eventos que tenemos nosotros. Entonces, pues para mí es un gusto ver algunos caras conocidas que ya he visto en la especialización, a otros que no, el momento también para aprovechar e invitarlos a que conozcan nuestros programas, a que conozcan toda la oferta que tenemos, tanto de educación continuada como de programas oficiales. Entonces, lo pueden ver a través de la página, este es un momento también para eso. Podrán dar fe de la calidad de nuestros programas los quienes están aquí, quienes han cursado por ellos, por la especialización, por los diplomados. Ahora tenemos un curso prematrimonial, el cual nos hace muy orgullosos como facultad, y el padre, pues digamos, es un sueño también de él, del padre Luis Bernardo. Ya tenemos nuestra segunda corte, entonces también para que invitemos a las parejas a que se acerquen a él y puedan a través de él hacer esta preparación al matrimonio. Y bueno, invitarlos el día de hoy a que nos dispongamos a escuchar esta interesante charla que el padre Luis Bernardo Mur Malagón, el decano de la facultad, nos va a dar sobre estas generalidades de todo el proceso que se está dando, la coyuntura canónica que actualmente vive el mundo, y después tendremos más. Digamos que esto va a ser un abrebocas de lo que viene, porque tenemos invitados especiales más adelante, que todo esto hace parte de nuestro quehacer académico en la facultad. Entonces sean todos bienvenidos a este momento, y padre Luis Bernardo, lo escuchamos. Bienvenido, padre. Ok, muchas gracias, Camilo. Presento un saludo también muy especial a todas las personas que pues han aceptado esta invitación. Ya lo decía Camilo, el ejercicio de hoy es una aproximación muy general. ¿A qué? A la reforma que el Papa Francisco realizó al libro sexto del Código de Derecho Canónico, a saber, sobre las sanciones y penas en la Iglesia. Repito, es una aproximación, y eso quiero dejarlo muy enfático, o sea, clarito, es una aproximación general. Aquí no vamos a entrar en detalles porque pues en la misma presentación les voy a contar quién nos va a ayudar en esto. Voy a compartirles en la pantalla en este momento porque voy a apoyarme en una presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, padre. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, de antemano yo quiero iniciar este compartir con ustedes este acercamiento general a esta reforma del libro sexto del Código, haciéndoles una invitación. Y me alegra haberlo concretado para poder dar la noticia dentro de este mismo espacio. Por eso digo, vamos a tener un acercamiento general, pero vamos a tener un invitado muy especial, y les extiendo la invitación para el próximo miércoles 30 de junio, para que vayan separando en sus agendas. A las 2 de la tarde tendremos un webinar con Monseñor Juan Ignacio Arrieta, pues es el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, y fue una de las personas que estuvo detrás de esta reforma. Entonces, pues me alegra compartir esta gran noticia con ustedes. Repito, la concretamos hoy, y yo quiero aquí agradecer públicamente a la profesora María Victoria Hernández, nuestra No, pero profesora, no, lo necesitan ir más, déjalo más. nuestra profesora internacional de la especialización. Pues ella es española, Monseñor también es español, pero ambos trabajan en Roma, y ella fue la que nos ayudó a contactar y hacer el puente. Entonces, por favor, separen en sus agendas el próximo miércoles 30 de junio a las 2 de la tarde, porque la hora, Monseñor sugirió por el tema del cambio de horario, pues allá sería muy tarde si la programáramos para esta hora. Entonces, por eso es a las 2 de la tarde, pero desde ya vayan separando sus agendas. Ya con Oscar Cadena, que nos acompaña aquí,
de todo el tema de mercadeo, estaremos elaborando una pieza digital. Yo la estaré compartiendo por las redes y les pido el favor también pues que nos ayuden a difundir. Así que con esta invitación, que será una invitación muy especial porque ahí ya se puede hilar a fondo, pues quiero iniciar este compartir general. Bueno, estamos entonces ante una reforma, ¿sí? Ante una reforma de uno de los 7 libros del Código de Derecho Canónico. Y una reforma que la hace el Papa Francisco. Recordemos, para los canonistas, pues ha sido un Papa que ha tocado bastante el código y ha hecho varias reformas. No olvidemos la del 2015, donde hizo toda la reforma del proceso de nulidad. De ahí nuestra respuesta también afectiva y efectiva con nuestra especialización en Derecho Matrimonial Canónico, modalidad virtual, que la tenemos, porque quiso ser una respuesta a esa necesidad de formar a las personas para ayudar a desarrollar esta actividad concretamente en materia de los procesos de nulidad matrimonial. También, por citar otro ejemplo de reforma que ha hecho el Papa Francisco, un canon concreto de la vida consagrada en la parte de la salida de la dimisión y concretamente en las causales de tipo isofacto, cuando un religioso está ausente por 12 meses consecutivos y no se sabe de su paradero, si está vivo o muerto. Es una nueva causal que se introduce y bueno. Pero estamos hablando no de unos simples cánones, sino de todo un libro. Y lo hizo a través de una constitución apostólica, Pacite Greyen Dei, apacentar la grey de Dios, de la cual pues extraigo esta presentación general también, algunos aportes también, y pues su promulgación fue el 23 de mayo del 21, en la solemnidad de Pentecostés. Pero sabemos que esta reforma fue presentada en los medios el 1 de junio. A propósito, yo quiero hacer alusión ahí a algo y por eso me interesa insistir muchísimo en que aquí no vamos a hilar delgado, sino es una presentación general para evitar algo que sucedió el 1 de junio, y pues yo viví eso en carne propia, porque pues al menos estuve en 2 medios de comunicación social, donde desafortunadamente, lo digo así, se centraron en el tema de la pedofilia, ¿sí? Como preguntas, ¿qué piensa Padre Moore de que el Papa por fin haya introducido el tema de la pedofilia en el libro sexto? Yo siempre trataba de desviarlos, decirles no porque no se pudiera responder, sino que estamos hablando de una reforma de todo un libro, ¿sí? No de un solo delito, por decirlo, ¿sí? Además ya está contemplado, y sino que ahora viene, hablando de ese delito concreto, un poco más claro, tipificado, incluso se extiende no solamente a los menores de 16 años, sino a todo menor y a personas vulnerables, y entendiendo menor lo que se ha dado ya en las últimas legislaciones. También es importante eso, en este tema, lo que hace el código es también poder tomar de todas estas legislaciones o normativa que estaba un poco dispersa en materia, digámoslo así, abuso a menores por parte de clérigos, pues sintetizarlos en el código, pero estas normas seguirán pues vigentes porque ofrecen aspectos más concretos. Entonces yo también quiero, por favor, que no caigamos en esa gran tentación. Entonces fue presentada a los medios el 1 de junio y a propósito también para esta presentación voy a echar mano de esa rueda de prensa, digámoslo así, donde estuvo precisamente Monseñor Arrieta y el presidente también del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Esta nueva normativa, reforma dada en el libro sexto, entrará en vigor el 8 de diciembre del presente año. Ustedes bien saben que siempre se da una vacación de la ley. Tenemos en cuenta que la promulgación fue el 23 de mayo y entrará en vigor el 8 de diciembre del 21.
Hablemos un poco del objetivo, y aquí me apoyo muchísimo en esta Constitución Apostólica con la cual se hace la reforma. Hay una frase que el Papa ha utilizado no solamente aquí, sino en otros momentos, pero la trae y dice el Papa: no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Y ese cambio de época pues lleva a la Iglesia a revisar la disciplina penal. Las penas y sanciones en la Iglesia tienen un sentido, y bien sabemos que la Iglesia es una sociedad y una sociedad visible también, y por ser sociedad visible está compuesta por sujetos, y pues los sujetos fallamos, y por lo tanto se necesita pues un cuerpo en esta línea de disciplina penal, sabiendo que son penas también pues medicinales en ese sentido. Y también este cambio de época que habla el Papa nos lleva pues a responder adecuadamente pues a las exigencias de la Iglesia. Recordemos que desde 1983 estaba este libro sexto quietico ahí, se promulgó el Código del 83, y del 83 al 2021 han surgido una serie y han salido una serie de normativas precisamente por casos concretos que se han venido dando y que la Iglesia ha venido legislando, pero que quería pues incorporar al cuerpo normativo. Pues aquí yo me alegro, y se los digo de una vez, me alegro muchísimo que esta reforma haya llegado ahorita, y lo digo desde como decano de la Facultad de Derecho Canónico, porque les cuento que iniciamos, eso saldrá después oficial, es un proceso, iniciamos el, eh, el proceso de virtualización de la maestría en Derecho Canónico. Y pues seguiremos en modalidad presencial hasta que no pasemos el documento al ministerio para el cambio de modalidad, pero el ministerio, a pesar de que la modalidad es presencial, permite que los programas virtualicen algunas asignaturas. Pues bien, el próximo semestre del primer semestre del 2022, dentro del ciclo que tenemos nosotros de la maestría, está esta asignatura. Y digo que me alegra porque, gracias a Dios, vamos a salir muy actualizados, porque si no hubiera salido la reforma, hubiésemos empezado a virtualizar la asignatura como está, pero pues hoy en día lo vamos a hacer ya a partir de esta reforma. Ustedes bien saben, nuestra maestría, 3 años, y también tiene ese componente porque a la vez es la misma licenciatura eclesiástica, que después también hablaré un poquito de ella. Entonces, responde adecuadamente a esas exigencias de la Iglesia. De igual manera, se nos convierte este libro sexto en un instrumento ágil, digámoslo, también lo dice en la Constitución Apostólica la promulgación de la Reforma, saludable y correctivo, usado a tiempo. Y el elemento fundamental que yo pienso que este libro sexto siempre debe tener, tanto para unos como para otros, la caridad pastoral, ¿sí? Nosotros no podemos desvirtuar este tema, la caridad pastoral. Bien, rápidamente el proceso de la reforma, porque decíamos es una reforma esperada. Y mire que aquí damos también créditos a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Él, en el año 2007, encomendó ya esta tarea, darse la lucha, digámoslo así, el trabajo, el esfuerzo de tener una reforma del libro sexto. Entonces, a Benedicto XVI es el que inicia en el 2007 dicha tarea. Dicha tarea que se le confía al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, donde nuestro invitado para el próximo webinar será, que es el secretario de dicho pontificio, hace un primer borrador. Ese primer borrador fue compartido con algunas, digámoslo así, estructuras eclesiales, llámese en conferencias episcopales, llámese en diócesis, etcétera. Luego de haber recibido pues esos pareceres,
fue examinado por un grupo de expertos, los cuales a partir de esas observaciones, pues hicieron modificaciones para luego someterse al grupo de consultores que finalmente hace este estudio y pasa concretamente al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en febrero del 2020 para su estudio. Y es a partir de febrero del 2020 que el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos empieza esta labor hasta que llegamos a la fecha de la promulgación en mayo de este año y pues da a conocer el 1 de junio. Bien, es como el ITER, digámoslo así, que ha tenido esta reforma. Vale la pena tener en cuenta dicho ITER porque pues no ha caído de paracaídas, es algo que venía, imagínense, pensando desde el 2007 y pues que a feliz término llega para nosotros. Algunos aspectos para tener en cuenta de esta reforma del libro sexto. Ante todo, el respeto y la observancia a la disciplina penal. Aquí hablamos de los sujetos que intervienen en este libro. Vamos a empezar a hablar con el pueblo de Dios, el destinatario, digámoslo así, y ya sabemos quién es pueblo de Dios, laicos, clérigos, ¿cierto? Tiene el deber, digámoslo así, de respetar y observar la disciplina penal, ¿sí? Pero a su vez hay una responsabilidad por parte de los pastores y superiores de cada comunidad y es la responsabilidad de su correcta aplicación. Yo cuando me acerco al tema, y lo decía también en los medios, o sea, es que pastoral, esa caridad pastoral implica el debido proceso. O sea, no hay caridad pastoral cuando no se hace una correcta aplicación del proceso. Y este libro sexto tiene como objetivo claro dar esa claridad tanto para unos como para otros, tanto para el pueblo de Dios en general, que tenga claro y pueda respetar y observar esa disciplina penal, y tanto para los pastores y superiores, pues la responsabilidad es de su correcta aplicación. Y ahí es donde ligamos con el munus pastorales, lo que estoy diciendo. La responsabilidad de una correcta aplicación de los procesos penales hace parte de la función pastoral que tienen los pastores de almas, como se conocen en el código, y superiores de cada comunidad. Pues tanto es así que hay un aspecto, la negligencia del pastor o del superior en el empleo del sistema penal, pues indica que no está cumpliendo recta y fielmente con su misión. Porque la misión encomendada a ese pastor, la misión encomendada a ese superior, implica pues que se tenga una aplicación correcta, ¿no? De lo contrario, se puede ver como una negligencia cuando no hay una aplicación correcta de esto. Y aquí viene un gran reto para todos. Yo estoy, y se los confieso, esto salió el 1 de junio, tuve que prepararme para las entrevistas, pero todavía sigo trabajando el texto y habrán preguntas que todavía no puedo yo resolver. Y por eso estamos hablando aquí una visión general y por eso también queremos invitar a este experto y tener otros espacios para digerir poco a poco. Entonces, el primer reto que yo planteo en este espacio es, pues tenemos que profundizar, tenemos que acercarnos, tenemos que mirar, pues ya desde nuestra facultad, los que inician su maestría, pues tendrán todo un semestre para poder profundizar en este libro sexto. Entonces, primer reto, porque aquí más que preguntas, yo quiero dejar es como retos que nos pueden surgir para nuestro trabajo. Bien, hablando de esa caridad pastoral, de ese munus pastorales, pues esa caridad exige tres elementos que no estaban tan explícitos en el Código del 83 y que ahora sí se hacen explícitos en el primer canon reformado, que es el canon 1311, que es el canon introductorio
al libro sexto, a la parte 1 de los delitos y penas en general, del título 1 del castigo de los delitos en general. Coincide este canon 1311 en la primera parte del canon 1311 del Código del 83. En el Código del 83 aparecía 1311. En la Reforma, este canon aparece con 2 parágrafos. El parágrafo 1, que es el mismo texto de cómo está en el Código: la Iglesia tiene derecho originario y propio a castigar con sanciones penales a los fieles que hayan cometido delitos. Pero viene un parágrafo 2 que no existía. Y aquí viene estos 3 elementos tan importantes al final del parágrafo 2. Pero quiero leer todo el parágrafo 2. Quien preside en la iglesia, o sea, la función del pastor, del superior, debe custodiar y promover el bien de la misma comunidad y de cada uno de los fieles con la caridad pastoral, el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación, y si fuese necesario también con la imposición o declaración de las penas conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicarse siempre con equidad canónica y teniendo presente estos 3 elementos que ustedes están viendo ahí: restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y la reparación del escándalo. Recordemos cuando hacemos estudios de derecho canónico y nos encontramos con un canon que inicia, y este es un canon que inicia un libro, estamos hablando de, digámoslo así, una introducción. Mire cómo nos introduce ese canon 1311 pues a todo el libro. Bien, las modificaciones. Pues bien, haciendo una lectura, repito, muy general, todavía no entro en detalle, habrá y hay que el gran reto de entrar e interiorizar. Aporta modificaciones de diversos tipos al derecho penal vigente. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aporta algunas modificaciones. Y también esas modificaciones se dan en el tema de que sanciona algunos nuevos tipos penales, ¿sí? E incluso retoma algunos que estaban plasmados en la codificación del 17, ¿sí? Y los trae nuevamente al libro sexto del código que nos rige. Otros aspectos que nosotros podemos ver de esta reforma. Hay una gran mejora de tipo técnico, incluso en la misma manera de enunciar los títulos, qué sé yo, de reorganizar también. Se encuentra eso, o sea, técnicamente nos encontramos con un libro que da avances de lo que teníamos anteriormente. Elemento importante, el derecho a la defensa. Se resalta muchísimo ese derecho a la defensa en todo momento, ¿no? Y que pues es propio de toda legislación, ¿no? Toda persona tiene ese derecho a la defensa. También el tema de la prescripción de la acción criminal. Si ustedes quieren de pronto ya profundizar todo eso, lo trae el canon 1362, que de por sí, a comparación del que teníamos, que era un parágrafo dos parágrafos, el primer parágrafo dividido en 3 numerales y el segundo parágrafo solito. En esta ocasión, este 1362 tiene un parágrafo dividido en el numeral 1, 2, 3, el segundo parágrafo, un tercer parágrafo, o sea, son 3 parágrafos, aumenta un poco todo este tema del tema de la prescripción. También otro aspecto a resaltar, pues una clara determinación de las penas. Y aquí hay otro detalle, el libro sexto, en la reforma, pues se ha reducido los casos en los que la imposición de sanciones quedaba a discreción de la autoridad. Quedan algunos, pero mire que hay un elemento donde podemos llamar, algunos de pronto llamarán centralismo, pero antes existía que quedaba mucho a discreción de esa autoridad. Según la autoridad, hoy ya hay normas que pues dicen cómo proceder, ¿cierto? Y por eso hablo de centralismo en el sentido que ya existe una norma, y hablando concretamente de los casos de abusos para traerlo a colación,
pues ya existen cómo se debe proceder. Entonces, se reduce un poco ese tema de que queda a discreción de la autoridad dicha imposición. Bien, les decía que también me iba a apoyar un poco en la rueda de prensa, llamémoslo así, o conferencia de prensa que dio Monseñor Filippo Giannone, presidente del Consejo Pontificio para los Contextos Legislativos, y Monseñor Juan Ignacio Arrieta, quien será nuestro invitado próximamente, para abordar algunos elementos de dicha reforma. En esta, digámoslo así, conferencia de prensa, rueda de prensa que nosotros llamamos, se constata algo. Se trata de una reforma necesaria y largamente esperada. Ya vimos el ITER desde el 2007. Yo se los digo aquí muy en confianza en las clases, cuando los estudiantes me decían, padre, ¿cuál código nos recomienda para comprar? Yo les decía, esperemos un poquito, no vayan a comprar todavía, porque esto ahorita estamos viviendo una época de reforma, entonces, ¡pum! Y vino la reforma de procesos de nulidad matrimonial, ya salieron códigos después del 2015 ya introducidos con la reforma, después llegó lo del canon de la vida consagrada, ya también salieron, y yo les decía, ese libro sexto, yo recuerdo tanto, y si aquí hay estudiantes, yo les decía, están en reforma, están mirándolo, esperen. Pues ahorita me imagino que vendrá todas unas nuevas ediciones del código. Yo por lo menos tengo una, dos, tres, porque sí he comprado a medida que sale la reforma. Ahora tocará esperar que salgan las nuevas ediciones con el libro sexto ya para tener pues actualizado nuestro código. Entonces, hay que resaltar, es una reforma muy necesaria debido a lo que decía el Papa al inicio, lo que estamos viviendo de los cambios y eso, y también la necesidad de que la Iglesia se acomode precisamente a estas nuevas realidades. En esta misma conferencia de prensa, rueda de prensa, se nos hablaba del objetivo, ¿no? Aquí quiero resaltar otras de las que ya he dicho, pues normas penales más adecuadas para la protección del bien común y también de los fieles individuales, y también más congruentes con las exigencias de la justicia, ¿no? De igual manera, más eficaces y adecuadas al contexto eclesial actual. Eh, la Iglesia tiene su ritmo, ¿sí? Uno se pone a comparar un poquito la legislación del Estado, digámoslo así, y pues uno cada vez ve, la Iglesia va como a su ritmo, pero gracias a Dios ya ha tomado un ritmo y pues obviamente la Iglesia tiene que también adecuarse a ese contexto que se va dando, ¿no? Entonces esta reforma viene a hacer esto. Les hablaba de las modificaciones, ¿no? Pues se ha introducido pues nuevas infracciones penales, se ha configurado mejor otros delitos ya previstos. Un caso concreto se los menciono, ya que yo no quiero, decía que no quería centrarme en la pedofilia, pero ya que es eso, estamos hablando precisamente de ese referente, donde se amplía un poco más el tema, ya no se deja solamente como aparecía menor de 16, sino menor, y también se habla concretamente de la persona vulnerable, ¿no? Entonces, ya se tipifica un poco más y eso pues apoyaba la normativa que ya estaba vigente, que más o menos desde el 2001 se ha venido produciendo a partir de todos estos escándalos también que se han venido dando, ¿no? Por ejemplo, mire, es el canon 1395, ahí empieza a hablar del clérigo concubinario, el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo cuando este delito haya sido cometido públicamente y sea castigado con la misma pena, bueno, etcétera. Se va amplificando más y se precisa un poco más. Con penas también diferentes, ya se habla incluso de multas, antes, o sea, una pena es pagar una multa, también se habla de esto. Y yo estoy, y se lo digo, esto es una percepción muy personal, estoy muy complacido con que se haya introducido nuevos delitos en el ámbito económico y financiero. Se los digo, repito, aquí habla Luis Bernardo Moore, no hablo como
como decano, sino como Luis Bernardo Moore, una crítica que yo siempre hacía es que lastimosamente nuestro código era muy sexista, como que los delitos solamente se centraban en el sexto mandamiento. Y yo decía, hay realidades también de corrupción desafortunadamente en la iglesia, hay realidades también de desfalco en la iglesia, hay también robo en la iglesia, entonces yo decía, este tema de lo económico y financiero, ¿qué pasa? O sea, pareciese que los delitos nomás fueran contra el sexto mandamiento. Pues a mí me alegra muchísimo que este libro sexto traiga esta parte. Y aquí abre, ya aquí hablo como decano, también abre un espectro interesantísimo para trabajos de grado, que pues todos se centraban como en delitos contra el sexto mandamiento. Qué bueno poder tener en nuestra maestría, en nuestro doctorado, en nuestra licenciatura, trabajos de investigación que apunten a mirar este ámbito que pues se presenta hoy en el libro sexto. También se han previsto nuevas penas como la multa, ya lo decía, la indemnización también por daños y perjuicios, la privación de toda parte o la remuneración eclesiástica, dice, la enumeración de las penas de forma más ordenada y detallada, también ya aparece esta modificación. Y ojo, importantísimo, y esto debe quedar claro en toda legislación, independientemente canónica, civil, es el principio de la presunción de inocencia. Se debe partir de la presunción de inocencia, o sea, no podemos partir de una vez juzgando y dando veredictos, ¿no? Y sentencia, ¿no? Se parte del principio de la presunción de inocencia. Y también la prescripción para favorecer la conclusión de los juicios en un plazo razonable y corto. Cuando yo leía esto, me acordaba también de la motivación que hubo en la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, donde se pide la celeridad y la agilidad en los procesos, ¿no? O sea, un plazo razonable, corto. Cuando leí esto, repito, evoqué de una vez lo que se vive en esa experiencia de los procesos de nulidad matrimonial, donde nuestros estudiantes de la especialización virtual pues tienen la oportunidad de profundizar en dichos procesos. En la denominación de los títulos de las partes y capítulos también hubo variación. Un ejemplo concreto es lo referente, por ejemplo, volviendo al tema de la pedofilia, aparecía en los delitos contra obligaciones especiales. Hoy en día, ese delito aparece dentro del título sexto de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre, ¿no? Entonces, también en la denominación de los títulos y de las partes de los capítulos que quieren hacerlo como un poco más claro, ¿no? Yo había visto otro ejemplo acá y yo dije, se los voy a compartir porque me pareció, cuando lo leí, yo dije, claro, aquí se ve más claro porque en él, como estaba, era como enredada la interpretación. A ver si lo encuentro y les doy ese ejemplo. Aquí estoy mirando el texto, a ver si lo encuentro y se los comparto. Y yo dije, lo voy a subrayar, pero lo pensé y no lo hice. Y ahora no lo encuentro fácilmente acá. Bueno, ahorita cuando lo encuentre, si quiere, lo comparto. También desplazamiento de cánones. Hay desplazamientos de cánones, unos que están en un lugar pasan a otro, etc. Ya ahorita hice una tablita donde vamos a ver los cánones reformados completamente, bueno, etcétera. Yo estoy buscando aquí. Aquí está. El título es la parte 2. En el código, como estaba, el título, la parte 2, habla de las penas para cada uno de los delitos. Cambió el título. Alguien dirá, pero no, mire, que es más claro. ¿Cómo quedó en la reforma esa parte 2? Ya no se dice de las penas para cada uno de los delitos, sino de cada uno de los delitos, y de las penas establecidas para estos. Mire que es más claro, me parece a mí. Alguno dirá, más enredado, para mí es más claro. Bueno, pero era un ejemplo para decir que también en la denominación de los títulos y las partes aparece.
Y los delitos también se extienden a clérigos, a religiosos y laicos, atención, que desempeñan un cargo o función en la iglesia. Aquí es la tablita que yo les decía, cambios en cifras, lo he llamado. Entonces, son 89 cánones, ¿sí?, del libro sexto. De esos 89 cánones, 63 han sido modificados, es decir, eso corresponde a un 71%, ¿sí? 9, que hablaba yo anteriormente de desplazamiento de cánones, 9 se han trasladado. Eso implica un 10%. Y 17 cánones de los 89 permanecen sin cambios. Eso corresponde a un 19%. Si vemos los porcentajes, la reforma fue fuerte, ¿sí? O sea, estamos hablando de un 71% ante un 19% que se mantiene, pero el 71% fue modificado. También hubo criterios que han regido estos cambios. El texto contiene ahora una especificación adecuada de las normas penales que no existía antes, ¿sí? Una especificación más adecuada de esas normas penales. Las penas también ya están enumeradas exhaustivamente y ahí está el ejemplo del canon 1336. También una protección a la comunidad y a la atención prestada a la reparación del escándalo, la compensación del daño. Y pues la idea también de esto es pues dotar al pastor, al superior, pues de los medios necesarios para poder prevenir los delitos e intervenir a tiempo para corregir. A mí me parece esto muy importante y disculpen que aquí se me sale el ADN salesiano. Cuando escucho la palabra prevenir, a mí eso, el ADN me corre por la sangre y se dice Don Bosco. ¿Por qué? Porque hablamos del sistema preventivo. Hay que prevenir. Por eso también, y disculpen los ejemplos que estoy dando desde la facultad, por eso nuestro interés con educación continua y con el respaldo de la Conferencia Episcopal Colombiana, el crear el curso prematrimonial online, prevenir. Nosotros hablamos de causales de nulidad, pero no le dedicamos tiempo a la preparación al matrimonio, que los que lo han hecho, y aquí hay personas, ya se dieron cuenta que es todo un proceso. Entonces, y están invitados también a motivar a las parejas, 40 horas, ¿cierto? 2 meses, con facilitadores, expertos en las materias que los acompañan, bueno, etcétera, y contando precisamente con el respaldo de la Conferencia Episcopal. Entonces, por eso también ese interés, ¿no?, de buscar siempre lo preventivo. Cuando yo leí este criterio me pareció súper importante y dice dotar al pastor de los medios necesarios para poder prevenir esos delitos, ¿sí?, e intervenir a tiempo para corregir. El sistema represivo, y hablo del campo educativo, existía y consiste en esperar que la persona falle, y disculpen lo coloquial, para caerle. El sistema preventivo lo que busca es advertir, acompañar y evitar que se caiga, ¿no?, que caiga. Entonces, me parece un componente muy importante y también queda un tema muy abierto para investigaciones que se puedan realizar. Ya prácticamente estamos terminando. Unos nuevos casos penales también que pues salen ahí, por ejemplo, el intento de ordenación de mujeres, la grabación de confesiones, la consagración sacrílega de las especies eucarísticas, por colocar un ejemplo, corrupción en los actos de oficio, administración de los sacramentos a sujetos a los que están prohibidos administrarlos, ocultación de la autoridad legítima de eventuales irregularidades o censuras en la recepción de las órdenes sagradas. Se va a ordenar a alguien y alguna autoridad legítima sabe de algún impedimento, se calla y pues deja que se ordene, y después viene todo el tema, pues ahí habrá también un caso penal. Violación del secreto pontificio,
omisión de la obligación de ejecutar una sentencia o decreto penal cuando se debe hacer, entonces se omite. Esto ya, repito, estaban en algunas normas dispersas después del 2000, 2001, bueno, etcétera, que se han venido a tipificar acá también. La omisión de la obligación de notificar la comisión de un delito, bien lo sabemos. El abandono ilegítimo del ministerio. La enajenación de bienes, recordemos que hablábamos de que es una introducción todo este aspecto administrativo financiero, entonces enajenación de bienes eclesiásticos sin las consultas preceptivas, delitos contra la propiedad cometidos por culpa grave o negligencia grave en la administración, y el abuso a menores aparece en los delitos cometidos, ya lo decía, contra la dignidad de la persona y no como aparecía antes, que eran como en la parte especial, ¿no? Casos especiales, sino aparece en temas de delitos de la persona. Bien, pues yo les decía que ya estaba terminando. Yo les agradezco primero la paciencia, la atención. Repito, estamos solamente con un abrebocas en este tema. Es como dejar, eso es como crear la provocación para nosotros poder seguir profundizando en este tema. Repito, soy uno de los primeros que tengo que seguir profundizando. Habrán preguntas que de pronto ustedes tienen y me las puedan hacer. Yo digo, no, en este momento tengo que todavía estamos hablando de una normativa reciente. Por eso también yo quería pedagógicamente hoy introducir el tema para que con nuestro próximo invitado, que fue uno de los directamente implicados que estuvo en esta reforma, pues se pueda dar dicha profundización, ¿sí? Y que nos ayude también a profundizar. Ese es el gran reto y la gran motivación, y con esto quiero terminar diciéndoles, nos queda ese reto de conocer más a fondo, de profundizar, de leer. Ya saldrán también pues comentarios a estos cánones, a este libro sexto, que tendremos que también pues acceder a dichos comentarios y poder profundizar en la materia. Muchísimas gracias. Yo quisiera, pues en este momento, no sé, más que recibir preguntas, me gustaría, como si alguien también, yo sé que aquí hay canonistas que han sacado, por ahí veo al padre Omar Cristancho, si también yo sé que han tenido el tiempo de acercarse, si tienen también algún comentario, anotación, se trata de enriquecernos todos. Repito, yo no soy el más experto para esto, sino quise no dejar pasar este momento tan importante para provocar. Ese es como el verbo, provocar, motivar, animar, para que podamos profundizar. Entonces, pues queda el micrófono abierto para quien quiera, repito, más que preguntas, es decir, bueno, ¿qué retos también nos queda? Yo también leyendo esto encontré esto, etcétera. Pues no sé si Camilo o Oscar coordinan esta parte. Ahí les dejo a ustedes para que vayan dando la palabra. No sé si alguien tenga más preguntas. No veo que en el chat tenga preguntas, pero igual pueden prender los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta. Como lo decía, ampliación, ¿Ya ¿no? están activos los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta? Qué pena, padre, le interrumpí. No, tranquilo. Decía que más que pregunta es como también, yo sé que aquí hay personas que son curiosas y ya han tenido la posibilidad de acercarse un poco al documento, al libro, entonces también me gustaría como escuchar esas impresiones que han tenido. Se trata de eso, de mirar esas impresiones frente a esta reforma. Padre, Sí, Rosario. a ver, yo es una pregunta lo que tengo, una duda, ¿sí? Acerca de cuando se habla de los nuevos casos penales, ¿sí? Dice corrupción en los actos de oficio. Por eso le pregunto porque, o sea, esta parte pues corresponde más a la parte de los sacerdotes, entonces sí quisiera como una claridad al respecto. Y no solo a los sacerdotes, Rosario, recordemos que también hay laicos que ocupan oficios eclesiásticos, ¿no? Uh-huh.
Entonces, todo el tema de la corrupción, un juez que se deja comprar, Ajá, yo pienso, por ejemplo, en un proceso de nulidad matrimonial donde, pues, juez, ayúdeme ahí, yo sé que mi matrimonio no es nulo, pero ayúdeme con el tema, ¿no? Entonces, tome aquí. Estamos hablando de todo este tema sí, de corrupción y como vemos, es un tema que no es solamente de iglesia, ¿no, Rosario? Es un tema que se habla en todos los niveles, y de ahí me parece interesante de la reforma que se toque este tema porque, como sabemos, ustedes también por noticias y realidades, pues se ha visto pues este tema de corrupción dentro de la iglesia también, que lo denomina el Papa Francisco como el nuevo cáncer, ¿no? Ujú. ok. Gracias, padre. Ok, Rosario. Padre Luis Bernardo, muy buenas tardes. Hola, Padre Marco, me alegra verte, ¿cómo vas? Ya muchísimo mejor, bendito sea Dios. Bueno, Pues me alegra y me parece muy oportuna pues esta presentación y de hecho como la iglesia va abriendo muchas posibilidades frente a esta reforma que está presentando la iglesia ahora en este libro sexto. Y me parece algo interesante, no solamente esta parte penal en cuanto a los delitos que normalmente nosotros tenemos de pronto pensados, y era todo lo referente a la pederastia, a delitos contra el sexto mandamiento, sino que se ha abierto también otra cantidad de posibilidades, entre ellas lo que estaba preguntando ahorita en la anterior persona, acerca de la corrupción. Y yo creo que abre también un panorama en cuanto a la parte administrativa, ¿sí? Que pienso que también la iglesia tendría que ir adelantando muchísimo en cuanto a ese tema y poder tener quizás en un futuro próximo esa posibilidad de tener también esa legislación administrativa en el oficio de quienes estamos al frente de la iglesia y de quienes somos líderes. De hecho, acabo de leer también que va a salir en estos días un decreto del dicasterio para los laicos respecto de las asociaciones, ¿sí? Que los entran también en cintura para que no estén tampoco así como haciendo las cosas por su lado. De hecho, está diciéndonos allí en ese decreto, está diciendo que eh, no podrán durar más de 10 años quienes están al frente como líderes de estas asociaciones, ¿cierto? Que se van a poder intervenir también y revisar sus cuentas, cosa que me parece a mí pues muy sano también, y no solamente desde el aspecto de estas asociaciones, sino también en el oficio eclesiástico que todos vamos realizando y vamos desarrollando. No podemos nosotros ocultar el sol con un solo dedo, y obviamente todo esto es preocupación desde allá, desde la sede apostólica, en cuanto a lo que ha venido sucediendo allá, pero que también puede suceder de manera eh, similar en cada una de nuestras jurisdicciones o en cualesquiera de los oficios dentro de la iglesia. Corrupción no solamente desde el punto de vista de los procesos, eh, sino también corrupción a nivel administrativo, el saber que estamos nosotros administrando y debemos hacerlo responsablemente y con caridad, unos bienes que no son nuestros, sino que son bienes del pueblo de Dios. Entonces yo pienso que ahí hemos adelantado bastante y hay mucha tela que cortar. Yo le agradezco, Padre, la invitación que nos ha hecho, y continuaremos ahí al tanto de toda esta actualización. ok, Padre Marco, sí, yo sé también tu interés, porque pues creo que es un tema que también estabas profundizando o estás profundizando, porque decíamos, sí, en clase, ¿no? Lastimosamente nos quedamos, y tú lo dices ahorita, en ese sexto mandamiento, pero pues aquí se abre un abanico de posibilidad y ese es el fin, ¿no? El ajuste que hace la iglesia también a las realidades pues actuales, que no podemos nosotros dar la espalda y hacernos los ciegos ante estas realidades. Y gracias por compartir también este documento, no lo conozco todavía, que dices que vas a salir próximamente sobre las asociaciones. De por sí todos nosotros, yo por lo menos estoy al frente de una en el sentido de animación, de espiritualidad,
en las damas salesianas que hacen parte de la comunidad salesiana, y es importante también, pues, cuando vayan saliendo estos tipos de documentos, pues poder tener esos espacios para socializarlos. Muchas gracias. Padre Luis Bernardo, muy buena tarde. Hola Luisa, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Bien, muchas Aquí gracias. yo espero es un aporte en este proceso. A ver. Bueno, padre, a mí realmente sí me parece muy interesante esta reforma y pues siento que verdaderamente en muchos aspectos nosotros, como el padre lo venía comentando, la estábamos esperando porque era muy necesaria. Yo quiero directamente hacerle una pequeña pregunta en cuanto a la percepción que usted tiene con respecto a cómo es esa articulación de la Iglesia Católica con la autoridad civil y la obligación que se tiene por parte de cualquier persona en Colombia que conozca de la comisión de un delito en el hecho de tener como tal que denunciarlo ante las autoridades civiles, cuando sabemos nosotros que civilmente también hay unas consecuencias, está marcado como un tipo penal, tiene unas sanciones. En este caso, me parece interesante en lo que tiene que ver con la parte de esa enajenación de los bienes cuando no contamos con los respectivos permisos y lo que decía el padre, los delitos contra la propiedad. Vea que yo me encuentro mucho en la práctica con que se cometen, sí, algunos delitos, unos pues obviamente se tiene el conocimiento, otros es desafortunadamente porque los administradores de los bienes no tienen la suficiente formación. Entonces sí me gustaría conocer, padre, cuál es su percepción con respecto a esa articulación. No, tenía el micrófono apagado. Gracias, gracias Luisa. Sí, yo veo, o sea, y repito, es una aproximación muy general, una articulación entre esos dos estamentos desde el punto de vista de la colaboración, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en el tema de la protección a la comunidad, que es uno de los criterios que también mencionábamos. Y si hablamos de comunidad, recordemos que pues la comunidad civil, digámoslo así, también está compuesta por fieles laicos, ¿no? Entonces ahí viene una colaboración. En cuanto a los temas también donde se habla de la negligencia por parte también de los pastores, negligencia precisamente es, por ejemplo, y que lo veamos en los primeros puntos cuando hacíamos la presentación, negligencia en el sentido de que hay una responsabilidad de pues denunciar, hay una responsabilidad también de cuidar de estos bienes, hablándolo en el punto de vista administrativo, y cuando no se hace, pues hay una negligencia y por lo tanto se pierde una colaboración. Yo veo entre líneas, y repito, es una primera aproximación, que este libro sexto trae también una invitación a aunar esfuerzos entre estos dos estamentos, sabiendo que cada uno también es independiente y tiene por eso su derecho penal en la iglesia, ¿cierto? Pero hay una articulación, o más que articulación, hablo yo, una invitación más a la colaboración mutua de parte también de la iglesia frente a estos procesos que se pueden llevar en el ámbito estatal o civil. Sería mi aproximación muy general. Gracias, padre. Hola, padre. Buenas. Buenas, John. Saludos, padre. Padre, mi pregunta va relacionada en cuanto qué aporta al debido proceso este nuevo libro, ¿sí? De penas y sanciones en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos eclesiales, en el ámbito eclesial. Sí, de pronto a veces el debido proceso es asaltado. El debido proceso a veces es la cenicienta del paseo.
en muchos casos ocurre que ya está la sanción sin haber hecho el debido proceso. Ocurre como clérigo que soy, ahorita pues no estoy, estoy en un año sabático de experiencia. Yo estudié Derecho Civil, soy apasionado por el derecho canónico, pero a veces hay cierta negligencia en el debido proceso. Ok, John. Muchas gracias. A ver, repito, yo digo, estamos en aproximaciones muy generales. Yo rescato algo que de esta reforma y que va muy en consonancia con tu pregunta y que de pronto yo no sé si no era que estaba explícito en el Código del 83, pero que en esta reforma sí aparece y vamos a hablar de esta presunción de inocencia. O sea, tú lo decías, a veces se juzga de una, pero se debe partir primero de la presunción de inocencia, ¿sí? La presunción de la inocencia. Lo otro que también yo veo que puede aportar y que de por sí es un fin que tiene esta reforma, es decirle al señor pastor, a los pastores y superiores, a que hablan de jerarcas, hablando también, eh, mm, le estamos dando un instrumento, hermano, para que no la embarre. Le estamos dando un instrumento más claro para que usted precisamente no viole el debido proceso. Les comparto una experiencia ahorita antes del webinar, desde las 3:30 hasta las 4:30, estaba en una reunión a nivel pues en la comunidad, en la provincia nuestra, se creó una comisión para el tema de interdisciplinar, en canonista, psicóloga, tema espiritual, bueno, para todo este tema de abuso, sí. A nosotros nos corresponde, y yo llamaba la atención a eso, yo decía, ojo con los términos como nosotros utilizamos. Hay que hablar de presunto, porque es que nosotros estamos esa comisión va a tener un trabajo y es el de mirar, luego de hacer una instrucción, mirar si realmente hay fumus, o sea, si realmente los hechos corresponden con lo que dice uno, con lo que dice otro, etcétera, y decir, hay posibilidad de iniciar un proceso penal, como también de informarle al provincial, no hay posible, o sea, no hay fumus, ¿cierto? Y decía, y yo llamaba muchísimo la atención, ya un poquito contextualizado con la reforma, presunción de inocencia, conocimiento, estamos hablando de una etapa previa, esa etapa no es procesal todavía, por lo menos me di cuenta en un documento que tenemos nosotros que hay que cambiarlo porque dice el documento que el provincial suspenderá. Ojo, la suspensión es una pena ya. Entonces hay que hablar más bien de una provisión, hay que hablar de otra, porque si yo hablo en la etapa previa, por ejemplo, de una investigación, de un proceso penal, de suspensión, pues yo le estoy colocando ya una sanción y sin iniciar todavía el proceso, sin tener un fallo. Entonces, yo rescato dos elementos: presunción de inocencia, que lo trae muy explícitamente la reforma, y segundo, ese criterio que movió la reforma, donde se le dice al pastor, mire, le estamos entregando un instrumento más claro para que no la embarre, para que haga el debido proceso, John. Entonces, repito, es mi aproximación también muy genérica sobre, habrán otros elementos, ¿no? El derecho a la defensa, que también de pronto estaba plasmado en el 83, pero se hace más evidente en este momento. Muchas gracias. Gracias, padre. Padre, para finalizar, ojalá y las especializaciones, las maestrías en la universidad, no sea solamente presencial todo el tiempo, sino que también pueda ser. Yo vivo en Montería, yo soy monteriano. Últimamente estoy haciendo un máster con la Universidad de España, pero no es lo mismo de pronto estar en una universidad más cercana. En el contexto. Y de pronto eso, nuestra Universidad Javeriana nos puede dar la posibilidad de que no sea tan presencial,
con este tiempo de pandemia también hemos visto que, aunque el derecho canónico es muy riguroso, sé que es riguroso como el derecho civil, pero Padre, ojalá y nos dieran esa oportunidad a muchos. La necesitamos. John, te agradezco el comentario porque me introduce algo que yo iba a decir y con esto ya finalizamos. Te agradezco muchísimo ese comentario. Mire, yo soy uno de los, diría yo, y disculpen el ejemplo, de los que más he insistido en el tema de la virtualización. Valoro muchísimo y la Javeriana está en todas las condiciones de dar una educación virtual de calidad. Y nuestra experiencia la tenemos con la especialización en Derecho Matrimonial Canónico Virtual, que fue nacida de un proceso de un diplomado con educación continua. Y yo qué dije, empecemos con un cursito de educación continua, un diplomado sobre Derecho Matrimonial Canónico. Ya dimos el paso, John, y todos los que me escuchan, a la especialización. Estamos hablando de un programa de posgrado, es decir, las personas necesitan tener un pregrado en cualquier área para hacerlo. Y ¿sabe qué? Y yo dije, tenemos que ser pedagógicos. Ahora vamos a dar el saltico a la maestría. Yo les decía en mi exposición que ya iniciamos el proceso. En este momento la modalidad es presencial. Pero, repito, vamos a empezar paulatinamente a virtualizar las asignaturas. Por ejemplo, empezamos el próximo semestre con las del quinto, que son las que se ven. Dentro de esas está este derecho penal. Y cuando ya tengamos, porque el Ministerio de Educación Nacional nos exige a nosotros que tengamos cierta parte virtualizada para presentar el documento para cambio de modalidad. Pues la idea es hacer ese salto. Repito, nosotros no podemos ahorita decir es virtual, no, es presencial, pero tendrá unas asignaturas virtuales. Pero te aseguro que en enero, Dios mediante, está la propuesta de pasar al ministerio el cambio de la modalidad de la maestría. Ahora bien, por favor, yo voy a decir aquí algo, no sé si decirlo, pero bueno, también estamos a la espera de algo que está por venir y me alegra muchísimo porque pues la iglesia también se ha dado cuenta que es necesario pues entrar en estos temas de la virtualización. Y tú decías, el derecho canónico es algo riguroso, pero te aseguro, y con estos procesos que hemos hecho en la facultad, que la virtualidad no va a quitar la rigurosidad. Se puede, es que es más, permite otros elementos. Entonces, estamos a la espera. Por ahí hay noticias que parece que va a haber como una apertura. Y bien sabemos que este programa de la maestría en Derecho Canónico corresponde a la licenciatura eclesiástica. Entonces, si llegamos y llega a estos nuevos aires de la iglesia, de pronto vamos a tener la posibilidad, yo no lo hago aquí oficial porque no es oficial, de pronto vamos a tener la posibilidad de que pues esa misma licenciatura eclesiástica que está para los sacerdotes que tienen la formación exclusivamente del seminario, que no tienen ningún pregrado, puedan acceder a la licenciatura, y los que tienen un pregrado pues pueden sacar la doble titulación, se llegue a una realidad. Ten en cuenta, John, que es algo que me trasnocha a mí, y se lo digo así, me trasnocha, y yo le apuesto a eso. Y yo estoy convencidísimo, somos la única facultad en Colombia, una de las 3 en Latinoamérica y una de las 48 en el mundo. Y creo que el derecho canónico tiene que dejar de ser un nicho para personas solo especializadas, sino abrirse. De ahí está la importancia de esta especialización donde yo estoy feliz. Hay mujeres, laicas, abogadas, no solamente son clérigos, porque a veces también se ve de que como si fuera clerical nomás el derecho canónico. La apertura que ha hecho el Papa Francisco también en sus reformas, por ejemplo, en derecho matrimonial canónico, donde permite que el colegiado también sean 2 laicos que estén ahí. Antes eran 2 clérigos, un laico, hoy se puede un clérigo y 2. Antes eran 2 clérigos, un laico, hoy se puede un clérigo y 2 laicos. Entonces, estamos en eso, John, y te agradezco el comentario porque muy pronto tendrán buenas
noticias y para nosotros será una alegría contar con muchos estudiantes, ir a la región, a Montería y decirle, padre, usted puede seguir allá trabajando y poder estudiar, prepararse para responder de la mejor manera a su profesión, a su servicio pastoral. ¿Ok? Gracias, John. Me emocioné. Otra preguntita. Bueno, Rosario. Mire, con respecto a esta reforma, como esto es nuevo para todos, no obstante, pues ya hemos hecho los estudios en derecho canónico, ¿no será posible que la facultad le permita a uno, es decir, hacer un estudio, así sea un semestre, no sé, sobre este libro porque es muy importante? Una actualización. Entonces, una actualización, porque no es lo mismo coger uno y comprar el código ya actualizado y leerlo a que uno reciba ya la formación directamente. Rosario, gracias también por esa pregunta. Y pues sorpresa, y esa sí lo puedo decir, la asignatura de este libro va a ser virtual el próximo semestre, el primer semestre del 22. Entonces, claro que pueden, ustedes pagan el crédito y se inscriben como ¿cierto? Dentro de se me fue la palabra, si Camilo me ayuda, eso se llama, se me fue el término ahorita, bueno, pero ustedes pueden acceder a esa asignatura, ¿no? Como libre escogencia, ¿no? No sé, monseñor, aquí está también. Y podría ser una alternativa para dicha actualización, ¿no? Bueno, yo creo... ¿Quién está, monseñor Niño? Sí. No sé si hay alguien más, porque si no vamos terminando. Son 6:10, sí. Sí, No ya sé. estamos pasaditos 10 minuticos, entonces Sí. pues no sé si tengamos la última persona para que tenga intervención o... Sí, no sé si hay alguna otra y cerramos. Sí. Bueno. Bueno, pues de mi parte, un agradecimiento a cada uno de ustedes. Nuevamente les reitero la invitación para el 30 de junio, lo hago con anterioridad, pero ustedes lo recibirán por redes, a nuestro webinar con Monseñor Arrieta a las 2 de la tarde. Ya repetí, el horario nos tocó a las 2 porque él mismo hizo la sugerencia, porque tenerlo a las 5 para él sería estar casi allá a la madrugada. Entonces va a ser a las 2 de la tarde hora colombiana y pues ya saldrá la pieza publicitaria. Así que también los espero. También espero que motiven a otras personas para que se puedan unir a estos espacios, egresados, estudiantes, profesores, bueno, todos los interesados en el tema. Muchas gracias. También un agradecimiento a Oscar, y yo te doy la palabra a Oscar para terminar, y a Camilo que nos han acompañado. Oscar. Padre, muchísimas gracias a usted por su charla. Espero que haya sido mucho provecho para todos ustedes los invitados. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta charla. Y ya, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en la próxima charla, el 30. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Yo reiterarles la invitación a revisar nuestros programas tanto de pregrado, posgrado, como de educación continuada que tenemos, así como nuestro curso prematrimonial. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias. Bien, padre. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias, padre decano. Muchas gracias, padre. Gracias a todos. Muy bien, Steven. Saludos. Muchas gracias, padre Moore. Dios lo bendiga. Bueno, Iván, lo mismo. Espero que estén bien, juiciosos. Muchas gracias, padre Luis Bernardo. Y bueno, saludos a todos. Ok, José, cómo me alegra saber de ti. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Gracias, muchas Bueno. gracias. Bien, gracias a Dios. Me alegra. Chao.
Padre Luis Bernardo, muchas gracias. Una buena tarde. Bueno, Marco, gracias. Me alegra también saber que estás bien. Ana, Padre Moore, gracias. Excelente presentación. bueno, Piedad. Dios se lo pague. Y te espero en el próximo. Bueno, Claro que sí, Padre. bueno, chao. Chao.